Hola, ¿me escuchan? Ahora sí. Ok, como ya hemos dicho, mi marido y yo estamos muy felices de estar aquí esta mañana y muy emocionados de poder unirnos a ustedes más adelante en este año. Como ya hemos dicho, somos de Manchester y Conor y yo lideramos la congregación en nuestra iglesia que es para personas hispanohablantes. Y nosotros comenzamos hace 5 años con la congregación para hispanohablantes durante el tiempo de la pandemia. Así que al principio nos reuníamos por Zoom, lo cual fue bastante difícil, como era para la mayoría, me imagino. Pero yo había tenido un sueño durante la noche y era una sala llena de personas hispanohablantes alabando a Dios en su propio idioma, pero en Manchester. Y pocas semanas después empecé a encontrarme con muchos latinos en el parque, en el supermercado. Parecía que a donde fuera conocía a alguien latino. Entonces hablé con los líderes de nuestra iglesia, quienes ya estaban orando acerca de comenzar una nueva congregación y estuvieron de acuerdo en que debíamos intentar iniciar una congregación de habla hispana. Y después de 5 años de oración y de conocer a muchos latinos en Manchester, finalmente nos lanzamos como iglesia en septiembre del año pasado. Y ha sido todo un proceso, pero Dios ha sido muy fiel y nos ha bendecido enormemente durante este tiempo. Nos encanta la iglesia en Manchester y nos encanta estar involucrados en lo que Dios está haciendo allí. Esta es ya mi tercera vez en Madrid y cada vez que vengo me enamoro un poco más de esta ciudad. De verdad es un lugar increíble. Y ya han conocido a mi jefe Tim, él está aquí hoy. Dios le llamó a Manchester hace como 20 años creo, y él es el mayor fan de Manchester que van a conocer jamás. Así que hoy estoy aprovechando un poco de este momento para hablar muy bien de Madrid, porque por suerte para mí no entienden muy bien el español. Así que... y Kevin muy amablemente me dijo que podía predicar sobre lo que yo quisiera. Así que hoy quiero llevarnos a un pasaje del libro de Éxodo, uno de los momentos más dramáticos y más poderosos de la Biblia. Y vamos a hablar sobre el tema de tener una fe grande. Durante el último año, crecer en la fe ha sido una parte muy importante de la conversación en nuestra iglesia en casa. También ha sido una respuesta a lo que hemos visto a nuestro alrededor. Este año en nuestra iglesia hemos bautizado a más personas que nunca. Y estamos viendo a muchas personas que no se considerarían, eso siempre me cuesta, considerarían cristianas, venir a la iglesia por la primera vez, con curiosidad, buscando y queriendo saber más sobre la fe cristiana. Este es un tiempo muy emocionante para la iglesia, y yo sé que ustedes están viendo cosas parecidas aquí en España también. Por eso ahora más que nunca se necesita fe. Y yo creo que la fe es la respuesta correcta a lo que estamos viendo. Y en el pasaje que vamos a leer, vemos uno de los momentos más conocidos de la historia del Éxodo, la apertura del Mar Rojo. Cuando yo era niña, yo tenía mucho miedo al mar. Nunca entraba más allá de las rodillas. Y por eso cuando vi la película El Príncipe de Egipto, no sé si alguien ha visto esta película, esta escena cuando divide el mar me dio muchísimo miedo, con la música tan dramática y esas enormes paredes de agua. Aunque fuera una película animada, era algo muy impresionante para mí. El pueblo de Israel
fue testigo de un milagro increíble de Dios, algo que va mucho más allá de las leyes naturales, pero este milagro no llegó de forma fácil ni rápida. En este momento de la historia del Éxodo, los israelitas ya habían pasado por muchas cosas. Habían sido esclavos en Egipto durante cientos de años, habían vivido las plagas y finalmente el faraón los deja ir y empiezan su camino hacia la libertad. Pero muy pronto se dan cuenta de que todavía no están a salvo. El faraón cambia de idea y envía a su ejército para perseguirlos. Pueden imaginar la montaña rusa de emociones. Después de años de esclavitud, por fin prueban la libertad y casi de inmediato el alivio vuelve a convertirse en miedo. Y yo creo que la verdad es que muchas veces la vida se siente así, ¿no? Pensamos que estamos saliendo de una tormenta y de repente entramos en otra. Pero en estos capítulos hay lecciones muy importantes para nosotros. Vemos cómo Dios guía a su pueblo, aprendemos cómo no responder cuando nuestra fe es puesta a prueba y recordamos también que nuestro Dios es un Dios que trae liberación milagrosa, incluso cuando la situación parece imposible. Así que hoy vamos a leer este pasaje por partes y explicarlo poco a poco, porque yo creo que Dios quiere hablarnos a través de estos versículos. Y bueno, vamos a empezar leyendo los primeros 2 versículos del pasaje de Éxodo 13, 17 a 18. Yo creo que también va a aparecer en la pantalla también. Éxodo 13, 17 a 18. Dice: Cuando el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los llevó por el camino que atraviesa la tierra de los filisteos, que era el más corto, pues pensó, si se les presentara batalla, podrían cambiar de idea y regresar a Egipto. Por eso les hizo dar un rodeo por el camino del desierto en dirección al Mar Rojo. Los israelitas salieron de Egipto en formación de combate. Muy bien, ok. Quiero empezar haciéndolos una pregunta muy importante, aunque también bastante trivial. ¿Ustedes son personas de Apple Maps o de Google Maps? Si han dicho Google Maps, están equivocados. Este es un gran debate en nuestra casa. Connor confía totalmente en una mezcla de Google Maps y su propio sentido de la orientación. Yo, en cambio, no confío nada en mi propio sentido de la orientación, pero confío completamente en Apple Maps. Nunca me ha fallado. Así que cada vez que Connor está a cargo de guiarnos a algún sitio y todo sale mal, yo le recuerdo con mucho cariño que Apple Maps es claramente superior, porque yo creo que cuando tu mapa está mal o no está actualizado, puedes acabar caminando en la dirección equivocada durante mucho más tiempo del necesario, ¿no? La ruta no tiene sentido y empiezas a pensar, ¿por qué estamos yendo por esta ruta? ¿Por qué estamos aquí? Y el pasaje que hemos leído, Dios le dice al pueblo de Israel que tome una ruta que no tiene ningún sentido. El faraón por fin ha dejado marchar a los israelitas. Están saliendo de Egipto, dejando atrás la esclavitud, y Dios le da a Moisés, el líder de este grupo de personas, instrucciones muy claras sobre el camino que deben tomar. Pero en lugar de llevarlos por la ruta más corta, más fácil, más lógica, Dios los guía por el camino largo, por el desierto, hacia el Mar Rojo. Y en aquella época había una carretera principal que pasaba por lo que hoy conocemos como Israel. Y era un camino bien cuidado, muy transitado y el más rápido para llegar a la tierra prometida. Además tenía acceso a comida y agua. Según cualquier criterio humano,
era el mejor camino. Podríamos decir que era la ruta de Apple Maps. Pero la Biblia nos dice que Dios decidió no llevarlos por allí. ¿Por qué? Yo creo que porque Dios podía ver peligros que los israelitas no podían ver. Ese camino también estaba lleno de puestos militares egipcios y Dios sabía que su pueblo no estaba preparado para enfrentarse a una guerra y que el miedo podría hacerles volver directamente a la esclavitud. Así que Dios los guía por otro camino. Y desde el principio de este viaje vemos a Dios guiando fielmente a su pueblo, no solo de un punto A un punto B, sino de una manera que los protege, los prepara y los forma. Y esto me hizo pensar esta semana sobre cómo Dios nos guía hoy a nosotros. Porque hay momentos en los que la guía de Dios tiene sentido para nosotros, podemos ver el camino, podemos usar la sabiduría y el sentido común que ya tenemos. Yo puedo mirar en mi propia vida y verlo claramente. Dios me dio una pasión por los idiomas y eso me llevó a estudiar español en la universidad, luego a vivir en un país de habla hispana por un rato y más tarde a ayudar a comenzar esta congregación en español en Manchester. Cada paso, yo creo, requirió fe, pero aún así yo podía ver el camino, tenía sentido. Muchas veces Dios nos guía de esta manera y yo creo que Él quiere que le busquemos, que usemos el sentido común que nos ha dado, que miremos a nuestros dones y deseos y que busquemos glorificarle con ellos. Podemos usar la sabiduría que Él nos ha dado para ver los siguientes pasos que debemos tomar. Pero hay otras veces en las que Dios nos guía a ciegas o a ciegas, como ustedes dicen. La dirección que nos da no parece práctica, no encaja y se nos pide que demos un paso sin ver todo el camino por delante. Y yo creo que eso nos resulta incómodo, ¿no? Porque como los seres humanos nos gusta planificar, nos gusta la claridad, nos gusta saber qué viene después. Y para los israelitas fue este segundo tipo de guía. Dios no los estaba llevando por un camino lógico, los estaba llevando hacia un mar. Un buen amigo de nuestra iglesia de CCM se llama Andrei Bondarenko y él es un pastor ucraniano y él compartió una historia que se me ha quedado grabada durante años y años. Y cuando comenzó la guerra en Ucrania en el año 2014, Andrei y su familia vivían cerca de un aeropuerto militar y durante este tiempo su hijo menor tenía solo 6 semanas de vida, así que el peligro era muy real durante esta temporada para esta familia. Así que después de varios días de oración y ayuno, una mañana Andrei sintió que Dios le decía: tienes que moverte, te estoy dando una ventana de oportunidad y tienes que moverte ahora. Así que reunieron 3 coches llenos de personas y comenzaron a salir solo para descubrir que las 2 salidas del pueblo estaban bloqueadas. Un puente había sido destruido, el otro camino estaba ocupado también. Humanamente hablando, no había salida, pero sintieron que Dios los estaba guiando a través de un bosque. Y era una ruta muy, muy, muy peligrosa y todo el mundo decía: esta es una idea loca. Y aún así, paso a paso, orando en cada giro, Dios los fue guiando. Hasta que finalmente salieron del bosque y llegaron a la carretera principal y el combate había cesado y pudieron escapar. Dios los guió por un camino que no tenía sentido, pero Él sabía exactamente lo que estaba haciendo. Y este es el mismo Dios. El Dios que guió a los israelitas por el desierto, el Dios que guió a Andrei y a su familia, es el mismo Dios
que nos guía a nosotros el día de hoy. En los versículos 21 y 22 leemos que Dios iba delante de su pueblo en una columna de nube durante el día y en una columna de fuego durante la noche. Dios no solo les mostró el camino, Él fue delante de ellos. Y podemos confiar en que Él hace lo mismo con nosotros. A veces el camino por el que Dios nos guía no será fácil, a veces no tendrá sentido, pero podemos confiar en que Él ve lo que nosotros no vemos. El Salmo 23 lo expresa de una manera preciosa. El Señor es mi pastor, y luego dice, me guía junto a aguas tranquilas, me guía por sendas correctas por amor de su nombre. Quizás hoy estás aquí buscando la guía de Dios. Tal vez tienes decisiones muy importantes por delante en este año o sientes que Dios te está dirigiendo en una dirección concreta. Puedes tener plena confianza en que mientras le busques, Él te guiará por el camino correcto, incluso cuando sea incómodo, porque Él va delante de ti. Ok, ahora vamos a mirar la siguiente parte del pasaje. Vamos a leer Éxodo 14, versículos 1 a 14. Dice, el Señor habló con Moisés y le dijo, ordénales a los israelitas que regresan y acampen frente a Pi Hahirot, entre Migdol y el mar, que acampen junto al mar frente a Baal Zephón. El faraón va a pensar, los israelitas andan perdidos en esa tierra, el desierto los tiene acorralados. Yo por mi parte endureceré el corazón del faraón para que los persiga. Voy a cubrirme de gloria a costa del faraón y todo su ejército, y los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Así lo hicieron los israelitas. Y cuando el rey de Egipto se enteró de que el pueblo se había escapado, tanto él como sus funcionarios cambiaron de parecer en cuanto a los israelitas y dijeron, ¿pero qué hemos hecho? ¿Cómo pudimos dejar que se fueran los israelitas y abandonarán su trabajo? Al momento ordenó el faraón que prepararan su carro, tomó su ejército, se llevó consigo 600 de los mejores carros y todos los demás carros de Egipto, cada uno de ellos bajo el mando de un oficial. El Señor endureció el corazón del faraón, rey de Egipto, para que saliera en persecución de los israelitas, los cuales marchaban con aire triunfal. Todo el ejército del faraón, caballos, carros, jinetes y tropas de Egipto, salió tras los israelitas y le dio alcance cuando estos acampaban junto al mar, cerca de Pi Hahirot y frente al Baal Zephón. El faraón iba acercándose. Cuando los israelitas se fijaron y vieron a los egipcios pisándoles los talones, sintieron con mucho miedo y clamaron al Señor. Entonces le reclamaron a Moisés, ¿acaso no había sepulcros en Egipto que nos sacaste de allá para morir en el desierto? ¿Qué has hecho con nosotros? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Ya en Egipto te decíamos, déjanos en paz. Preferimos servir a los egipcios. Mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. No tengan miedo, les respondió Moisés. Mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. Y a esos egipcios que hoy ven, jamás volverán a verlos. Ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. Vaya, qué giro tan inesperado, ¿no? Después de haber sido finalmente liberados, los israelitas están saliendo de Egipto y de repente el faraón cambia de opinión. Dios ha llevado a los israelitas a un lugar que parece de total confusión. Delante de ellos está el Mar Rojo. Detrás de ellos viene el ejército del faraón acercándose rápidamente. Y vemos dos reacciones muy claras en los israelitas aquí. La primera es miedo.
Los israelitas están completamente aterrados. Y sinceramente, ¿quién no lo estaría? No tienen salida, no hay camino hacia adelante ni hacia atrás. Desde su perspectiva, este es el final. Así que su miedo es comprensible, ¿no? Pero lo importante es qué hacen con ese miedo. El pasaje nos dice que clamaron al Señor. Y aquí hay algo muy importante para nosotros. Cuando estamos en peligro, cuando sentimos miedo o ansiedad, Dios nos invita a acudir a Él. El Salmo 46 dice, Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de dificultad. No sé ustedes, pero muchas veces para mí la oración se convierte en mi último recurso, cuando en realidad Dios quiere que sea nuestro primer recurso. Ahora vemos la segunda reacción de los israelitas. Entran en pánico y empiezan a acusar a Moisés. Le culpan de haberlos llevado hasta allí y llegan a decir que habría sido mejor quedarse en Egipto como esclavos. El miedo los vuelve irracionales. Después de todo lo que Dios había hecho, los milagros, las plagas, la liberación, llegan a creer que el plan de Moisés siempre había sido llevarlos a morir en el desierto. Me siento muy mal por Moisés como líder en esta situación. Y en medio del pánico, las mentes de los israelitas vuelven a lo conocido, a la esclavitud. Dicen, mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Y puede parecernos una reacción absurda, pero la psicología y la neurociencia nos dicen que todos hacemos esto. Cuando las cosas se vuelven incómodas, incluso cuando vamos hacia algo bueno o algo saludable, tendemos a volver a lo que nos resulta familiar. Para cada uno de nosotros aquí hoy esto podría ser diferente. Podría ser una forma de pensar o un hábito que te da seguridad, pero que no honra a Dios. Podría ser una relación que sabes que no es sana o una creencia sobre ti mismo. Incluso una amargura que te hace sentir protegido. El enemigo no quiere que Dios sea glorificado, ni quiere que el pueblo de Dios viva en libertad. Y esto sigue siendo verdad el día de hoy. Cuando un cristiano empieza a caminar de verdad en la libertad que Dios le ofrece, aparece la resistencia. Nuestra libertad es disputada. Esto me recuerda a una historia que me compartió mi tía. Ella vive en Nueva Orleans, en los Estados Unidos, y colabora con una organización que ayuda a mujeres a salir de situaciones de profunda explotación y abuso. Y algo muy triste que ven a menudo es que muchas mujeres, incluso después de haber salido, acaban regresando. No porque quieran, sino porque han sido condicionadas a creer que la libertad no es realmente posible para ellas. Es una imagen dura, pero refleja una realidad espiritual. A veces damos un paso de fe y empezamos a caminar en libertad con Dios, pero luego volvemos a viejos patrones y con el tiempo empezamos a creer, esto es todo a lo que puedo aspirar. Nunca seré realmente libre. Pero quiero decirles esta mañana que esto no es la verdad. Así que veamos cómo responde Moisés a los israelitas. En los versículos 13 y 14, Moisés dice, no tengan miedo, mantengan sus posiciones que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. Ustedes quédense quietos que el Señor presentará batalla por ustedes. Qué palabras tan poderosas. Moisés no niega el peligro, no minimiza el miedo, pero dirige la atención del pueblo hacia Dios. Les invita a calmar su corazón y confiar en Él.
Y este es un mensaje muy importante para nosotros cuando nuestra fe es puesta a prueba, cuando seguir a Jesús resulta más difícil de lo que esperábamos. Dios promete pelear por nosotros. Pero ¿qué significa realmente estar tranquilos o estar quietos? Bueno, yo creo que no significa hacer nada, significa rendirse. Significa reconocer que Dios es Dios, que Dios es soberano y que nosotros no lo somos. Que intentar controlarlo todo solo aumenta nuestra ansiedad. Que la paz no viene de tener todas las respuestas, sino de confiar en Él. Moisés invita al pueblo a rendir sus miedos y sus quejas a Dios, y es precisamente desde ese lugar de rendición y descanso donde Dios obra un milagro increíble. Ahora llegamos al momento que todos conocen, el momento en que Dios abre el mar delante de los israelitas. Así que vamos a leer el último pasaje, que es Éxodo 14, 15 a 18 y también versículos 21 a 22. Dice, pero el Señor dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Ordena a los israelitas que se pongan en marcha. Y tú levanta tu vara, extiende tu brazo sobre el mar y divide las aguas para que los israelitas lo crucen sobre terreno seco. Yo voy a endurecer el corazón de los egipcios para que los persigan. Voy a cubrirme de gloria a costa del faraón y de su ejército y de sus carros y jinetes. Y cuando me haya cubierto de gloria a costa del faraón, sus carros y jinetes, los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Luego en versículo 21 y 22, Moisés extendió su brazo sobre el mar y toda la noche el Señor envió sobre el mar un recio viento del este que lo hizo retroceder, convirtiéndolo en tierra seca. Las aguas del mar se dividieron y los israelitas lo cruzaron sobre tierra seca. El mar era para ellos una muralla de agua a la derecha y otra a la izquierda. Esta parte de la historia comienza con Dios hablando muy directamente a Moisés y al pueblo. Después de todo el miedo y todo el clamor, Dios dice, en efecto, es hora de avanzar. Confíen en mí, hagan lo que les he dicho. Dios le dice a Moisés que extiende su vara sobre el mar y las aguas se abren. Esta es una escena que es muy difícil de imaginar el día de hoy, ¿no? Los israelitas no solo presencian un milagro, caminaron a través de él. Pasan por el mar en seco con muros de agua a ambos lados. Y los egipcios los siguen, pero lo que se convierte en un camino de libertad para el pueblo de Dios se convierte en derrota para los enemigos. Qué momento tan increíble, qué final tan poderoso para esta parte de la historia. Me encanta la imagen de los israelitas frente a algo completamente imposible. Un mar enorme, sin salida, y luego Dios interviene y hace un camino donde no había ninguno. Esta imagen ha sido muy significativa en mi propia vida. Muchas veces cuando me he enfrentado a situaciones que parecían imposibles, Dios me ha recordado esta historia. Nos recuerda que nuestro Dios es el Dios de lo imposible. Él es el Dios del avance y de la victoria. Él es el Dios que libera a su pueblo. Y quizás mientras que están sentados aquí hoy estén pensando, yo estoy frente a mi propio mar rojo. Tal vez sea una situación económica que es muy difícil, o una relación que parece estancada, o un problema de salud mental, o una lucha en la fe. El corazón de esta historia no es solo que Dios puede hacer lo imposible, sino que podemos confiar en que Él lo hará. Si Dios pudo abrir el mar para los israelitas, si pudo guiar a Ondre y a su familia y a esos 3 carros llenos de personas hacia la seguridad, entonces también puede traer avance a nuestras vidas. Él es el mismo Dios.
Y para los que somos cristianos aquí, esta mañana, esta historia apunta a una verdad aún mayor. Dios ya ha hecho un camino donde no había camino. No había manera de acercarnos a Dios por nosotros mismos. Ningún esfuerzo, ninguna bondad podría cerrar la brecha. Dios sabía que nunca lo lograríamos. Por eso Él hizo un camino, envió a su Hijo Jesús, quien se hizo humano, vivió entre nosotros y dio su vida en nuestro lugar. Y a través de la cruz, Jesús canceló nuestra deuda y abrió un camino para que pudiéramos reconciliarnos con Dios. El mayor mar rojo ya ha sido abierto. Así que al terminar, quiero dejarlos con este desafío: confiar en la autoridad y la guía de Dios, incluso cuando el camino se sienta incómodo, y confiar en el poder de Dios para traer avance, incluso en las circunstancias más imposibles. Porque el Dios que hace camino a través del mar es el Dios que va delante de nosotros el día de hoy. Ok, vamos a orar para terminar. Tomemos un momento de silencio delante de Dios y tal vez puedes traer a tu mente tu propia versión de ese mar rojo que tienes delante de ti. Quizás sea algo enorme que se siente tan poderoso como un océano, o tal vez sea algo más pequeño, pero es esa cosa por la que has estado orando y en la que aún no has visto un avance. Trae esa situación a tu mente ahora mismo. Señor, sabemos que tú eres el Dios que sacó a los israelitas de Egipto. Eres el Dios soberano, el Dios de lo imposible. Y por eso queremos pedir ese mismo avance esta mañana. Señor, tú conoces cada una de las situaciones que han venido a nuestra mente en este momento. Y Señor, decimos que confiamos en ti, confiamos en tu poder. Y te pedimos que traigas un avance, Señor. Te pedimos, Señor, que tengamos historias en las que podemos decir: tenía esta situación imposible, pero Dios la transformó. Oro por cada persona que está aquí esta mañana con sus miedos o sus preocupaciones. Señor, que podamos estar quietos delante de ti, que podamos descansar, realmente descansar en tu presencia, confiando que tú eres soberano, Dios. Y gracias, Padre, porque tú abriste un camino para que podamos tener una relación contigo. Señor, nunca podríamos ser lo suficientemente buenos para llegar allí. Gracias, Padre. Permítenos profundizar en esta relación contigo en este año. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén.